En CETX, Jaime Restrepo Vázquez está atizando el fuego. El racionamiento es una realidad en Bogotá. Mientras el alcalde Galán hace maromas para enfrentar una crisis totalmente heredada, otros siguen pontificando sobre el cambio climático y el calentamiento global. Les propongo acabar la guerra para defender la vida de la crisis climática, la madre de todas las crisis. Según el presidente de la República, la crisis climática es la madre de todas las crisis. ¿Será cierto? Es que al ver lo que ocurre en Bogotá, uno se pregunta, ¿y los alcaldes anteriores qué hicieron para enfrentar la escasez de agua? ¿Por qué los gobiernos anteriores no aprovecharon, por ejemplo, el fenómeno de la Niña de 2011-2012 para embalsar y así tener reservas para una crisis como la actual? La primera noticia que aparece con respecto a la ineptitud gubernamental es del año 2012. En aquel momento, Diego Bravo, gerente de la empresa de acueducto de Bogotá, informó que el alcalde, en ese entonces Gustavo Petro, había ordenado suspender el proyecto Chingaza 2 porque no se necesitaba. Veamos si el asunto de Bogotá tiene que ver entonces con la crisis climática o con la incapacidad, con la ineptitud para gobernar. La ampliación de Chingaza buscaba garantizar la seguridad hídrica de la capital en eventos de sequía. Pero los caprichos ideológicos de Petro, como los describe acertadamente Luis Guillermo Vélez Cabrera, sepultaron o torpedearon la iniciativa desde 2012 hasta la actualidad. Esto es gestión y voluntad política y no crisis climática. Y es la expansión inusitada de la sabana de Bogotá, sabiendo que simultáneamente aquí hay cada año la demanda y la oferta de agua están más estrechas. En 2019, por ejemplo, el entonces senador y candidato Gustavo Petro insistió en que Chingaza 2 era inconveniente porque se utilizaría el agua de los ríos voladores que vienen de la Orinoquía. Así las cosas, la sed de 9 millones de ciudadanos, según Petro, se soluciona reviviendo el río Bogotá y cuidando sus laderas. ¡Qué noble propósito! Y mientras tanto, ¿qué pasa con el agua en Bogotá? Pues el mensaje de Petro es contundente: que se mueran de sed o se vayan para otro lado los que viven en la capital del país. La excusa ideologizada, fanática y pseudocientífica de Petro para no impulsar Chingaza 2 es absurda, pues lo que él llama ríos voladores provenientes de la Orinoquía seguirán corriendo con o sin embalse, y al no construir Chingaza 2, simplemente se desperdicia el preciado líquido o va a parar al mar después de su ciclo natural. Pero cuidado, que lo de Chingaza es solo una alarma temprana de lo que se viene para todo el país. Además de la escasez de agua en la mayoría de los territorios, producto del fenómeno del Niño, las alertas están encendidas por la generación de energía hidroeléctrica, esa que depende del caudal de los ríos y también, para hacerle caso a Petro, de los ríos voladores. La realidad es que buena parte del país padece la amenaza de racionamientos de agua y luz, en gran medida gracias al tosudo fanatismo climático del presidente. De hecho, la senadora María Fernanda Cabal informó que Petro no permitió encender las termoeléctricas, esas plantas que alivian la carga impuesta a las hidroeléctricas en Colombia. Y el motivo es tremendo: la inquina del presidente
por los combustibles fósiles. Dentro de muy poco vamos a tener racionamiento de agua y de luz, porque gracias a la genialidad de Gustavo Petro, que no quiso prender las termoeléctricas porque odia el gas, odia el petróleo, odia el carbón, terminamos con la mayoría de los embalses por debajo de los niveles mínimos. Cuidado, hay una zona del país que despierta una especial preocupación. Se trata de la costa atlántica, pues además de ser gran consumidora de energía, por razón del clima ardiente, también muestra un fuerte déficit en generación de electricidad. De hecho, la única hidroeléctrica de gran envergadura es Urrá, represa que aporta 340 megavatios para esa región del país. De resto, mientras Hidroituango no entre en plena operación, la energía para el norte y noroccidente de Colombia depende exclusivamente de Urrá. Claro que hay algunas pequeñas hidroeléctricas en el departamento del Magdalena, 10 en total, y una en el departamento del Cesar, pero el mantenimiento genera serias dudas. Algunas incluso están apagadas, y la realidad es que no se puede confiar en esas microcentrales. Entonces, la generación de energía en Colombia está llegando a su límite. Y con presiones naturales como el fenómeno del Niño, este sector tiene una carga insoportable que, para completar, es agudizada por la negativa para encender las termoeléctricas con el pretexto de cuidar el planeta. Todo lo anterior es una lección magistral de incompetencia y fanatismo ideológico. Petro está haciendo retroceder al país al tiempo de las cavernas, sin agua, sin luz, sin gas, como el complemento perfecto para sumergir a Colombia ya de lleno en una crisis económica brutal que se ha venido cocinando en la Casa de Nariño. Es que el presidente es tan inepto e ignorante que en el tema que dice dominar, el de la crisis climática, solo atina a decir que su previsión era que La Guajira sería el punto más crítico en cuanto a la sequía y el calor. Sin embargo, continúa el inepto, el punto más crítico resultó siendo Bogotá. ¿Cómo un sabio de la crisis climática no fue capaz de predecir el impacto de esa crisis en el territorio? La respuesta es simple, porque la crisis de la capital no se da por el fenómeno del Niño, ni por la crisis climática, sino por las dificultades generadas por las torpes decisiones que tomó Petro como alcalde de la ciudad al no permitir el avance de Chingaza 2. Además, sus disquisiciones sobre la urbanización y demás no le llevan agua a la gente. Así que ese discurso, en pleno fenómeno del Niño, revictimiza a los ciudadanos que solo quieren seguir disfrutando de la modernidad de abrir la llave y que salga el agua, o encender el interruptor y que se encienda la luz. Pero para un incapaz, que además es soberbio y se cree un cruzado del cambio climático, esas expectativas no se pueden satisfacer. Así las cosas, cuando en Santa Marta, Cartagena, Riohacha, Valledupar, Sincelejo o Barranquilla no tengan luz para los ventiladores ni para los aires acondicionados, sus habitantes deberán recordar por quién y por qué votaron en 2022. Y luego, si tienen algo de conciencia, reconocer que fue su voto el que contribuyó para la espantosa crisis que ya estamos viviendo. Ah, y también en Cali, en el Valle y en el Cauca, con las hidroeléctricas y embalses en crisis, deben analizar con toda honradez si no tener luz y agua era lo que denominaban en su momento el cambio y si votaron por eso.
Hay que preguntarles a todos esos colombianos que votaron por Petro, ojalá a la luz de una vela o con varios días sin bañarse. ¿Ya están viviendo sabroso?